En la notaría, durante la lectura del testamento, mis padres sonreían, mientras el abogado le entregaba a Verónica un cheque por 10 millones de euros. Luego se giraron hacia mí y dijeron: «A ti te hemos dado una buena educación. Con eso ya puedes labrarte tu propio futuro». No lloré, no me inmuté, simplemente me quedé mirando la mesa pulida fingiendo que mi pulso no retumbaba en mis oídos. Entonces algo cambió. Un hombre mayor con un traje gris se puso de pie. «¿Hay un documento más?», dijo desplegando un sobre gastado con la caligrafía de mi abuelo. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Los dedos de mi padre se crisparon. Los ojos de Verónica se entrecerraron. Aquel sobre lo cambió todo. Fue el comienzo de una tormenta que arrasaría cada mentira que habían construido con tanto esmero. Y comenzó en un lugar que no había visto en más de un año, la finca de mi abuelo, en las afueras de Salamanca, donde el viento una vez sonaba a seguridad y ahora cargaba con el peso de los secretos. No había vuelto a la finca desde la primavera anterior a la muerte de mi abuelo. Era extraño cómo algo tan familiar podía sentirse tan ajeno. La gravilla crujía bajo mis botas al bajar del coche y el susurro de los viejos olivos que daban al porche, antes la banda sonora de las siestas de verano, y el aroma a limonada fresca ahora sonaba hueco como el eco de algo perdido. Dudé antes de llamar. La pintura blanca de la puerta estaba desconchada como siempre. Los almendros seguían inclinándose un poco demasiado hacia el este, pero no me sentía bienvenida. Cuando la puerta chirrió, al abrirse casi esperaba el silencio. En su lugar recibí un «así que por fin te dignas a aparecer». La voz de mi abuela no había cambiado. Seguía siendo lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada como una piedra. Me quedé helada tratando de encontrar algo, cualquier cosa en su rostro. Calidez, alivio, confusión. Pero solo había frialdad. «Abuela, ¿qué está pasando?», pregunté acercándome. «Me dijeron que estabas demasiado ocupada, que no querías que te molestaran, que tenías una nueva vida». Su voz vaciló, luego se endureció de nuevo. «Tu abuelo preguntó por ti, Clara. Cada día en su lecho de muerte. Preguntó por ti». Tragué saliva. Mi garganta se secó de repente. «Eso no es verdad. Intenté llamar. Vine en marzo. Verónica estaba aquí. Dijo que no había nadie en casa». Los ojos de mi abuela se entrecerraron. «Estábamos aquí. Siempre estuvimos aquí». Hubo una pausa larga y dolorosa. Luego se dio la vuelta y desapareció en la casa sin decir una palabra. La seguí. El aire en el interior era más denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Regresó, sosteniendo un cuaderno de cuero desgastado. «Este es el número al que no paraba de llamar», dijo entregándomelo. Reconocí su letra al instante, cuadrada y pulcra con una ligera inclinación, pero el número en la página no era el mío. «Abuela, este no es mi número, es mi Ni siquiera se parece. Tengo el mismo desde la universidad». Se quedó mirando el cuaderno frunciendo el ceño. «Nos dijeron que lo habías cambiado, que no querías que te localizáramos, que te avergonzabas de nosotros». «No», dije retrocediendo hacia la pared en busca de apoyo. «Te mintieron. Me apartaron de vosotros a propósito». Le temblaban las manos. Se hundió lentamente en el gastado sillón de flores junto a la chimenea, como si las rodillas le hubieran fallado. «Me dijeron que el funeral era a mediodía», susurré. Llegué a la iglesia y estaba vacía. Levantó la vista con el rostro pálido. «El funeral fue a las 9 de la mañana», dijo en voz baja. «Le dijeron a todo el mundo que no apareciste, que no te importaba». Se me cortó la respiración. Nunca me habría perdido su funeral. Nunca. Por un momento la habitación quedó en silencio, demasiado silenciosa, y entonces lo sentí como una grieta en una presa. El pecho se me oprimió, la visión se me nubló. Me dejé caer a su lado agarrando su mano como una niña. «No lo sabía», dije. «Ni siquiera sabía que estaba enfermo hasta que fue demasiado tarde». Su voz se suavizó, su mano rozó la mía. «Ahora sabemos la verdad. ¿Eso es lo que importa?» «Lo sabemos». Nos quedamos sentadas allí durante mucho tiempo. El silencio no era incómodo. Era pesado, denso por todo lo que no se había dicho. El viejo reloj de la repisa de la chimenea parecía sonar más fuerte de lo que recordaba. Afuera el viento se levantó y arrastró hojas secas por el porche como recuerdos inquietos. Finalmente la abuela se puso de pie. Le temblaban ligeramente las manos, pero había un fuego en sus ojos que no había visto en años. «Voy a llamarlos», dijo. «¿Llamar a quién?». No respondió al principio. Fue al viejo teléfono de disco en la pared de la cocina, el que el abuelo se negaba a reemplazar, y empezó a marcar.
Cada clic del disco se sentía deliberado, cargado como la puntuación de una frase que había esperado demasiado tiempo para escribir. Observé sus dedos adelgazados por la edad, pero firmes por la resolución. Cuando la línea conectó, su voz se volvió fría y cortante. Beatriz, os necesito a ti, a Javier y a Verónica. Aquí, ahora. Una protesta ahogada llegó a través del auricular, pero ella la interrumpió. No puede esperar. Estad aquí en una hora. Colgó sin despedirse. Luego se volvió hacia mí. El abogado también está de camino. Parpadeé. El abogado de mi abuelo. Ella asintió. Tu abuelo. Dejó algunas instrucciones, pero dejó claro que debían leerse solo con todos presentes, así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. No hablé. No era necesario. Simplemente asentí. Durante la siguiente hora me senté en la pequeña mesa de la cocina trazando con el dedo el borde de la madera. Esa mesa, la misma, donde el abuelo solía tomar su café matutino mientras leía las revistas científicas que le enviaba desde la universidad. El lugar donde me preguntó por primera vez sobre mi estudio de comunicación en las abejas. El lugar donde una vez le dije que quería estudiar la memoria de las plantas. Y no se rió. Miré alrededor de la cocina, las mismas cortinas, el mismo zumbido del viejo frigorífico, pero el aire había cambiado. Unos pasos resonaron en el porche, sonó el timbre. La abuela me puso una mano en el hombro. Quédate aquí, te llamaré cuando sea el momento. Desde la cocina pude oírlos llegar uno por uno. La voz excesivamente dulce de mi madre. ¡Ay, por Dios! Huele exactamente igual aquí dentro. El tono tranquilo y medido de mi padre. Pensaba que esto ya estaba zanjado. El suspiro displicente de Verónica. En serio, esto no podía esperar a que terminara de tramitarse la herencia. Luego silencio, y la voz de mi abuela más fría de lo que nunca la había oído. Por favor, sentaos. El señor Robles está de camino. Leerá las últimas instrucciones de Julián. Podía imaginar sus caras confundidas, curiosas, un poco molestas. No sabían que yo estaba aquí. No sabían lo que estaba a punto de suceder. Y yo tampoco. Pero en el fondo esperaba que tal vez, solo por una vez, alguien dijera en voz alta lo que siempre había sabido en mis entrañas, que lo que hicieron no fue amor, que el silencio, la exclusión y la manipulación no eran malentendidos. Eran decisiones. La puerta principal chirrió de nuevo. Oí una nueva voz, firme profesional, la del abogado. Esto no llevará mucho tiempo, dijo, pero debe hacerse correctamente. Esa fue mi señal. La voz de mi abuela me llamó. Clara, entra ya. Me puse de pie. Mi corazón se aceleró, y mientras cruzaba el umbral de la cocina hacia el salón, 3 cabezas se giraron en mi dirección con los ojos muy abiertos, sus expresiones desmoronándose de repente. La sonrisa de mi madre se congeló, la mandíbula de mi padre se tensó, el rostro de Verónica palideció, el aire crepitó como la estática. No solo estaban sorprendidos de verme, estaban aterrorizados. Los 3 se quedaron mirándome. Mi madre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Mi padre se ajustó el cuello de la camisa, un tic nervioso que no le había visto en años. La boca de Verónica se abrió ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Parecía como si alguien le hubiera arrancado el guión de las manos en mitad de la actuación. Mantuve la espalda recta. Si esperaban que me acobardara, se llevarían una decepción. Mi abuela señaló un sillón vacío frente a ellos. Me senté lentamente controlando mi respiración. El señor Robles, el abogado, me dedicó un rápido asentimiento educado pero indescifrable. Luego abrió su maletín de cuero y sacó un grueso sobre manila. Esto, comenzó, es el último testamento y últimas voluntades de don Julián Montero, registrado y sellado según su petición. Además de los documentos oficiales, ha incluido una carta manuscrita para ser leída en voz alta. Nadie habló, se aclaró la garganta y comenzó. A mi esposa Margarita. Mi abuela ni siquiera parpadeó. Le dejo nuestra finca familiar, la casa y fondos suficientes para su comodidad y cuidado. Ella sabe cómo encontrar el resto. Luego pasó la página. A mi nieta Clara. La tensión en la habitación se intensificó. Lo sentí. Le dejo el Centro de Investigación Montero ubicado en el Camino de Laurel 317, incluyendo todo el equipo de laboratorio, cuentas de financiación, patentes de investigación activas y toda la propiedad intelectual actualmente registrada bajo Innovación Montero. Un jadeo no el mío. Los ojos de mi madre se desviaron hacia Verónica. Mantuve mis manos entrelazadas. El señor Robles continuó. Y finalmente, el resto de mi patrimonio, activos financieros, acciones y fondos de jubilación se dividirán en partes iguales entre mis 2 nietas, Clara y Verónica Montero. Ahí estaba una bomba silenciosa y elegante, pero la explosión vino justo después. Verónica se levantó de un salto. Su silla raspó el suelo con un chirrido.
¿Qué? Escupió. Le ha dado el centro de investigación. Toda la instalación. Su voz se quebró cruda. «Es una locura vosotros. Vosotros me lo dijisteis», señaló a nuestros padres temblando. «Dijisteis que todo sería para mí, que si seguía visitándoles y sonreía y era amable, todo me llegaría a mí». Los labios de mi padre se apretaron, pero no respondió. Mi madre miraba al suelo como si esperara que se abriera y se la tragara. Yo simplemente me quedé allí quieta observando cómo todo se deshacía. El señor Robles levantó una mano con calma. Hay más. El señor Montero también escribió una carta personal a Clara que pidió que fuera leída en voz alta en esta habitación delante de la familia. Verónica soltó una risa amarga, pero nadie la secundó. Mi abuela le entregó una carta doblada del cajón junto a ella. La escribió la semana antes de morir, dijo. Me hizo prometerlo. El abogado la desdobló lentamente con cuidado de no rasgar el papel arrugado. La letra de mi abuelo ancha segura llenaba la página. A mi queridísima Clara, comenzó a leer el señor Robles. Si se está leyendo esto, es que ya no estoy a tu lado, pero mi fe en ti permanece más fuerte que nunca. Las palabras me golpearon como un viento cálido a través de una ventana abierta. Siempre fuiste la callada, la observadora, la pensadora, la que preguntaba por qué, cuando a los demás no les importaba. Verónica se desplomó de nuevo en su silla. Los dedos de mamá se retorcían en su regazo. Papá miraba por la ventana. Construiste tu propia verdad en una familia que nunca aprendió a honrar la tuya. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no rabia, no venganza, solo reconocimiento. Nunca fuiste un error, fuiste el legado del que más orgulloso me sentía. Las lágrimas nublaron mi visión, pero no aparté la mirada. Quería que todos escucharan cada palabra, cada una de ellas. La voz del señor Robles se mantuvo firme incluso cuando el peso de las palabras cambió el aire en la habitación. Vi cómo te aferrabas a ese pequeño cuaderno a los 7 años, registrando cuánto tardaban las gotas de lluvia en llenar un vaso. Vi cómo se iluminaba tu rostro cuando descubrías patrones, mientras que todos los demás solo veían distracciones. El pecho se me oprimió. Recordaba ese cuaderno. Todavía lo tenía. Continuó. Vi cómo tu alegría se atenuaba cuando tu madre te ignoraba. La forma en que tu padre cambiaba de tema cada vez que compartías algo de lo que estabas orgullosa. Oí a mi madre inhalar bruscamente. No la miré. Verónica era más fácil para ellos, continuó la carta. Ella brillaba de todas las maneras que entendían, pero tú, Clara, tú resplandecías de maneras que no podían traducir, y en lugar de aprender tu idioma te excluyeron. Verónica se removió en su asiento con los brazos cruzados con fuerza. No la culpo del todo. Ella interpretó el papel que le dieron, pero tú escribiste tu propio guión, y eso, mi niña, requiere coraje. Una lágrima rodó por mi mejilla. No la limpié. Recuerdo el día que ganaste tu primera feria de ciencias y me pediste que escondiera el trofeo. Dijiste, quizás si no lo enseño dejarán de mirarme como si fuera la hija de otro. Una exhalación baja y dolorosa escapó de algún lugar al otro lado de la habitación, quizá de mi padre. Merecías celebración, Clara, no invisibilidad, y aunque no puedo deshacer el daño, puedo darte algo que es enteramente tuyo, un lugar para construir libremente sin disculpas, sin sus sombras. El señor Robles hizo una pausa doblando la carta lentamente. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba cargado de memoria, resentimiento y algo nuevo, claridad. Me aclaré la garganta. Recuerdo esa feria de ciencias, dije en voz baja, rompiendo la tensión. Mamá no vino, estaba en el ensayo general del baile de Verónica. Verónica se estremeció. Llegué a casa después con ese trofeo como si fuera una especie de pecado. Mi padre finalmente habló. Clara, este no es el momento de remover el pasado. No, dije mi voz afilándose. Es el único momento porque todo lo que obtuve de vosotros fue ¿por qué no puedes ser más como tu hermana? Me volví hacia Verónica. Y de ti, cada vez que intentaba estar orgullosa de algo, lo convertías en una amenaza. Ella se mofó. Oh, vamos, siempre te hacías la víctima. Yo me esforcé por lo que conseguí. Asentí. ¿Quieres decir que visitabas al abuelo cuando te convenía, sonreías cuando te lo decían? Decías las cosas correctas porque pensabas que te daría beneficios. La expresión de Verónica se endureció. ¿Y qué? ¿Crees que eres tan pura? Desapareciste durante años. No, repliqué. Me aislaron. Le dijiste a la abuela que no quería verla. Le diste al abuelo un número falso y te aseguraste de que nunca recibiera sus mensajes. Eso no es distancia. Es borrar a alguien. Mi madre se levantó abruptamente. Basta, Clara, estás tergiversando todo. Esta familia ha pasado por mucho. Esta familia,
interrumpió la abuela bruscamente. Ha estado viviendo una mentira, y yo lo he permitido durante demasiado tiempo. Mamá se volvió hacia ella atónita. Madre, no. La abuela dijo, os vi a todos hacer la vista gorda ante el dolor de Clara. Os creí cuando dijisteis que no le importaba. Debería haberlo sabido. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Mira, Clara tuvo su educación, sus campamentos de ciencias, sus viajes. Eso no fue gratis. No, dije, no lo fue, pero no pagasteis nada de eso. Lo hizo el abuelo, cada céntimo. Las becas que me encontró, los vuelos, las revistas. Ni siquiera sabíais dónde iba la mitad del tiempo. Mi voz se quebró. Me hicisteis sentir como una carga. Él me hizo sentir vista. Verónica se levantó. Esto es ridículo. Me dijeron que lo recibiría todo. Fui yo la que se quedó. Fui la buena hija. No, dije con calma. Fuiste la intérprete, la elegida. Yo fui la oculta. Pero el abuelo no me olvidó. Y ahora ya no podéis borrarme más. El rostro de Verónica se contorsionó. ¿Por qué deberías recibir algo? Solo porque eres una genio triste con una bata de laboratorio. Sonreí solo ligeramente. No recibo algo porque me gané su amor honestamente. Y esa es la única cosa que nunca entendiste. El amor no es una actuación. Entonces la abuela se puso de pie. Caminó hasta el centro de la habitación lenta pero firme. Lamento que Julián te haya dejado algo, dijo mirando directamente a Verónica. Puede que hayas interpretado el papel, pero nunca fue amor. Fue una transacción y me avergüenzo de no haberlo visto antes. Se volvió hacia todos ellos. Marchaos. No sois bienvenidos aquí. Mi madre jadeó. Mamá. Fuera, dijo la abuela de nuevo. Ahora. Al principio no se movieron. Luego Verónica cogió su bolso y salió furiosa a sus tacones golpeando la madera como disparos. Mis padres la siguieron aturdidos y murmurando sobre impugnaciones legales, y por primera vez en mi vida no podían llevarse nada con ellos. La puerta se cerró tras ellos. Sin portazos, solo finalidad. Me quedé allí un momento clavada en el sitio sin saber qué sentir. La habitación estaba en silencio, ahora no tensa, no explosiva, simplemente libre. La abuela pasó a mi lado y se sentó lentamente en el sofá. Sus manos que habían temblado momentos antes, ahora descansaban tranquilamente en su regazo. Volverán, dije mi voz, apenas un susurro. Siempre lo hacen. Quizá, respondió ella, pero esta vez no tenemos por qué dejarles entrar. Me costó un tiempo asimilarlo. Durante tanto tiempo había operado bajo un contrato silencioso. Si demostraba lo suficiente, si lograba lo suficiente, si me mantenía útil, tal vez sería vista. Tal vez me llamarían hija, hermana, familia, sin dudar. Pero de pie en esa habitación, con el eco de las palabras de mi abuelo todavía flotando en el aire, me di cuenta de algo dolorosamente simple. Había estado tratando de ganar el amor de personas que nunca tuvieron ninguno para dar. Y el abuelo, él, lo había visto mucho antes que yo. Creo que necesito aire, dije. La abuela asintió y salí al porche trasero. Las tablas crujieron bajo mis pies, un sonido que una vez significó hogar. Ahora significaba cambio. Los almendros seguían floreciendo en la esquina. Más allá de la cerca, el mismo campo de tierra roja donde el abuelo una vez me dejó construir mi primer invernadero de niña. Se había derrumbado después de 2 semanas, pero él lo llamó un desastre perfecto, y nos reímos de ello durante años. Pensé en esa niña de 10 años con las rodillas sucias y los ojos brillantes y me pregunté cuánto tiempo había estado enterrada bajo expectativas que no eran las suyas. Cuando volví a entrar, la abuela había puesto una tetera en el fuego. Se movía lentamente ahora, pero sus acciones eran deliberadas. «Sabes», dijo, «Julián empezó a planear ese centro de investigación hace 5 años, antes incluso de enfermar». La miré sorprendida. Me dijo que quería que tuvieras un espacio que no requiriera permiso para ser tú misma. Sentí las lágrimas antes de que llegaran. Silenciosas, limpias, sin temblores, solo liberación. Esa noche me quedé en mi antigua habitación por primera vez en años. El papel pintado estaba descolorido, el colchón demasiado blando, pero el techo todavía tenía esas estrellas que brillaban en la oscuridad que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Le había hecho colocarlas en constelaciones científicamente precisas. Ni siquiera lo cuestionó. Mientras yacía allí, me di cuenta de algo más. La casa ya no se sentía embrujada, se sentía recuperada. A la mañana siguiente preparé café con leche para las 2 y lo llevé a la mesa de la cocina, la misma que solía evitar cuando mis padres visitaban. La abuela dobló el periódico y me dedicó una sonrisa cansada pero cálida. ¿Y ahora qué?, preguntó. Creo que iré a verlo, dije. El centro del laboratorio. Ella asintió. A él le gustaría. Miré por la ventana.
La luz del sol se abría paso suavemente entre las ramas de los almendros. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que tuviera que correr de mostrar o explicar. No me sentía invisible. Y eso, más que el dinero, más que cualquier herencia, fue el primer regalo real que había recibido de esta familia. La única persona que creyó en mí me había dejado algo más grande que un legado. Me dejó el permiso para empezar de nuevo. La primera vez que vi el centro no parecía un laboratorio. Parecía un granero reconvertido, y eso era exactamente lo que era. Ubicado al final de un camino polvoriento, el edificio tenía vigas anchas, un techo de chapa y un par de puertas dobles que parecían pertenecer a un establo, no a una instalación de investigación. Pero por dentro era magia. El espacio había sido completamente renovado. Paneles de vidrio revestían la pared permitiendo la entrada de la luz de la mañana. Las mesas estaban ordenadas con equipo de laboratorio intacto, microscopios, centrifugadoras, tabletas de datos y una impresora 3D todavía envuelta en plástico. Las estanterías contenían cajas sin abrir etiquetadas con mi nombre. En el centro de la sala había una mesa de trabajo. Encima mi cuaderno de la infancia, el que creí haber perdido en la universidad, el de las páginas rotas, y la letra desordenada y los pequeños diagramas de los sistemas de comunicación de las abejas. Casi se me doblaron las rodillas. El abuelo no solo me había construido un laboratorio, me había construido un hogar para mi mente. Durante las siguientes semanas me mudé al centro a tiempo completo. Recluté a 2 estudiantes de posgrado, Teresa y Miguel, amigos de mi programa universitario que compartían la misma obstinada esperanza de que la ciencia aún podía ser humana. Empezamos con poco, una subvención local para investigación de microrriego, luego una asociación con una cooperativa agrícola regional para probar rotaciones de cultivos sostenibles. Cometimos errores, quemamos equipos, lloramos por propuestas de subvención rechazadas y modelos de datos rotos, y sin embargo seguíamos presentándonos cada día. Abría las puertas de un lugar que no me pedía que me explicara, un lugar donde las ideas no se ridiculizaban, solo se probaban. Un lugar donde ser demasiado intensa o demasiado callada o demasiado inteligente no era algo por lo que disculparse. Una tarde después de un rechazo de financiación particularmente brutal, me encontré sola en el centro. Los demás se habían ido a casa, las luces estaban atenuadas y yo estaba sentada en el suelo junto al armario de almacenamiento rodeada de impresiones y tazas de café vacías. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta del abuelo, la que le pedí al señor Robles que me dejara conservar. La desdoblé, encontré la línea que había leído 100 veces y la susurré en la habitación. Tú escribiste tu propio guión. No era solo un estímulo, era una instrucción. Esa noche escribí una nueva propuesta, no para otro sistema de riego, sino para un programa de ciencias juvenil en escuelas rurales. Un programa para los niños como yo solía ser callados curiosos, pasados por alto. Lo llamamos la Iniciativa de Pequeños Científicos. Nuestro primer año trabajamos con solo 12 estudiantes. Venían de pueblos donde las escuelas todavía usaban libros de texto anticuados y nadie había llevado nunca un microscopio a clase. Le dimos a cada niño un cuaderno de cuero, una réplica del mío con las palabras del abuelo estampadas en la primera página. Escribe las cosas que no entienden. Algún día el mundo lo hará. Ese otoño, una niña tímida llamada Alba, de apenas 13 años con el pelo siempre en la cara, me mostró páginas de observaciones del comportamiento de las abejas que había hecho por su cuenta. Sus cálculos eran torpes, su gramática era salvaje, pero su mente brillante. Cuando se lo dije, me miró como si le hubiera entregado un planeta. «¿De verdad lo ha leído?», susurró. Sonreí. «Por supuesto que sí». Y en ese momento lo entendí. No se trataba de reemplazar lo que perdí. Se trataba de plantar algo nuevo en un suelo mejor y dejarlo crecer sin miedo. El correo electrónico llegó 3 años después de la lectura del testamento. Era de un abogado, no del señor Robles, sino de alguien que representaba a Verónica Montero. El asunto era breve. Solicitud de visita. Centro de Investigación Clara Montero. Al principio me preparé para problemas legales. Supuse que era otro intento de impugnar el testamento, reabrir una cláusula o remover alguna versión del pasado que ya habíamos enterrado. Pero cuando Verónica llegó apenas la reconocí. Se habían ido los tacones de diseñador y el pelo perfectamente peinado, sin maquillaje, con un abrigo azul marino que le quedaba grande. Entró en el vestíbulo principal lentamente como si no quisiera ocupar espacio. Yo estaba de pie junto al retrato del abuelo sobre el mostrador de recepción. Se detuvo cuando lo vio. «Él siempre supo quién eras», dijo en voz baja. «Incluso cuando yo no lo sabía, sobre todo cuando yo no lo sabía». Por un segundo no supe cómo responder, así que asentí. «Me gustaría verlo», dijo. «El laboratorio, el trabajo, lo que has hecho con él». Podría haber dicho que no, pero no lo hice.
Le di el recorrido. Caminó a mi lado a través de los complejos de invernaderos, las salas de desarrollo de cultivos, la pared de exhibición de estudiantes, con fotos de nuestra iniciativa de pequeños científicos. No habló mucho. Solo hizo preguntas simples y honestas. ¿Cómo financias todo esto? ¿Para qué sirve este dispositivo? Los niños llegan a publicar sus resultados. Cuando llegamos al huerto comunitario, un espacio donde las familias locales cultivan alimentos, usando nuestros métodos dejó de caminar. Había niños cosechando lechugas, una madre y su hijo riendo cerca de los contenedores de compostaje, un padre probando la humedad del suelo con uno de nuestros kits de campo. Verónica se volvió hacia mí. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Me quedé en silencio. Solo quería ver lo que él construyó para ti y lo que tú construiste con ello. No lloró, pero sus manos no dejaban de moverse, tirando de sus mangas, trazando círculos invisibles en la barandilla. La dejé quedarse todo el tiempo que quiso, sin sermones, sin represalias, solo la verdad. No hablamos a menudo, pero 2 veces al año Verónica se ofrece como voluntaria en el campamento de ciencias juvenil. Ayuda a los estudiantes con sus habilidades de presentación, cómo explicar datos complicados en un lenguaje sencillo, cómo pararse con confianza. A los niños les encanta. Algunos incluso la llaman la entrenadora Vero. Al final de su primer verano como voluntaria me entregó una carpeta. Escribí una guía de comunicación para los niños tímidos, dijo casi avergonzada. Pensé que podría ayudar. La abrí más tarde esa noche. No era perfecta, pero era reflexiva, amable, real. Y por primera vez en mi vida vi una versión de mi hermana que no me asustaba. Nunca se disculpó con palabras, no directamente, pero se presenta. Eso es más de lo que esperaba. Y tal vez, solo tal vez, es suficiente. No somos hermanas en el sentido que la gente entiende, pero en este pequeño rincón de un mundo que el abuelo soñó, hemos dejado de fingir. Y de alguna manera ese es el comienzo de algo verdadero. Han pasado 6 años desde la lectura del testamento, 6 años desde que la puerta principal se cerró de golpe tras mis padres y Verónica sus pasos resonando en el porche como el final de una actuación que nadie aplaudió. No he hablado con mis padres desde entonces. A veces sus nombres aparecen en correos electrónicos que no abro en comunicados de prensa de organizaciones benéficas o en artículos financieros de la Costa del Sol donde se jubilaron anticipadamente. No los odio, pero tampoco los echo de menos. En lo que sí pienso es en el trabajo. El centro ha crecido hasta convertirse en algo más allá de mi imaginación. Lo que comenzó como un granero reconvertido es ahora un campus de investigación completo, con 4 laboratorios, 3 invernaderos y más de 20 hectáreas de campos de ensayo. Hemos desarrollado variedades de semillas resistentes a la sequía que ahora alimentan a miles en zonas del sur donde los cultivos tradicionales fracasan. Nos hemos asociado con universidades desde Kenia hasta Brasil para compartir hallazgos en agricultura regenerativa, y el mes pasado subí a un escenario en Bruselas para aceptar una subvención europea para la innovación climática. Las luces eran brillantes, pero no me inmuté. Llevaba un traje azul marino y el reloj de bolsillo del abuelo metido en el bolsillo interior, el que la abuela me dio el año pasado con sus iniciales apenas desvaídas. Dentro de la tapa, una pequeña foto mía a los 10 años de pie con orgullo, junto a mi exhibición sobre la comunicación de las abejas, sonriendo de oreja a oreja. Lo llevaba con él todos los días, me había dicho la abuela. Ahora está en mi escritorio, en el centro, justo donde la luz de la mañana lo golpea y proyecta pequeños círculos de brillo sobre mis notas de investigación. Algunos días hablo con él, no con palabras, solo en el silencio. Cuando un experimento falla, cuando un niño del programa gana una beca, cuando recuerdo lo cerca que estuve de creer que no importaba. Él nunca me dejó desaparecer, no realmente, y ahora entiendo por qué. El legado no es un monumento, es un mapa. Uno construido con decisiones, bondad y pequeñas anclas dejadas para que alguien las siga cuando el mundo intenta borrarlas. Ahora la abuela vive en un pequeño apartamento conectado a mi casa en el pueblo. Es más lenta, más olvidadiza, pero sigue siendo más aguda que nadie que conozca cuando importa. Tomamos café todas las mañanas en la galería acristalada. Me cuenta historias del abuelo que nunca había oído. Cómo una vez plantó un almendro solo para pedirle matrimonio. Cómo creía que la tierra podía recordar la bondad. Cómo siempre supo que yo volvería. Y tal vez tenía razón. Tal vez tuve que irme para entender lo que significaría volver. Algunas tardes camino hasta el extremo de los campos del centro, más allá de los lechos de prueba de riego solar y las parcelas del huerto de los niños, hasta el viejo banco de madera que el abuelo construyó a mano.
Desde allí puedo ver las estrellas, las de verdad, no las que brillan en la oscuridad que pegué en el techo de mi habitación, pero todavía me hacen pensar en esa niña que una vez fui, la que seguía preguntando por qué incluso cuando a nadie le importaba responder, la que se negó a guardar silencio, aquella en la que él creyó. Y en noches como esa, cuando el viento se mueve justo a través de los olivos, juro que puedo oír su voz en las hojas. Escribe las cosas que no entienden. Algún día el mundo lo hará, y ahora por fin lo hace.